Ay, wait. Ahora Aquí está. sí. Ah, ya. Ya. Entonces, ay, perdón, se me olvidaron los días. Ya, ahora sí. Ya, ¿qué vamos a ver entonces ya? El planteamiento, qué es, cómo lo hago, expresiones más utilizadas, que es súper útil a la hora de hacer un planteamiento, tipos de problemas, los clásicos, los de siempre y algunos ejercicios por ahí. Ya, entonces, ¿qué es un planteamiento? Es cómo yo, em, es cómo llevar un problema como de la vida real para abordarlo de forma matemática, ya hacer una expresión y que eso luego yo lo pueda interpretar para darle una solución a un problema, ¿ok? Eso es como que es el planteamiento, ¿ya? Ya. ¿Cómo es plantear? Que es lo que nos interesa para la prueba, ¿no? Si no, no tendría sentido esto. Ya. Vamos a dar 6 pasos que son como los básicos a la hora de plantear un ejercicio. El primero es leer el enunciado, obviamente. Suena un poco como a lo mejor redundante decir leer el enunciado, pero es súper importante leerlo atentamente y fijarse bien en qué nos están preguntando. Muchas veces pasa de que uno responde lo que era así, te preguntaban por la que no cumplía con ciertas condiciones, etc. Entonces, súper importante leer bien y fijarse en qué nos están preguntando, ¿ya? El paso 2, identificar. ¿Ya? Muchos subrayan o destacan como los datos importantes, qué tenemos, qué estamos buscando, bla, 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 etc. ¿Ya? Yo al menos cuando sí daba la prueba siempre subrayaba el enunciado para tener bien a vista los datos que se me daban, sobre todo porque de repente uno está desarrollando y se le olvida un dato que le falta para terminar el ejercicio. Entonces, si son así como yo, destacar a lo mejor sería como un buen tip, ¿ya? El paso 3 ya sería definir. Aquí hay la pregunta de ¿qué estamos buscando? ¿Qué nos preguntan? ¿Ya? El paso 4 ya es el plantear, ¿ya? Cómo nosotros ese ejercicio lo vamos a llevar a una fórmula como matemática, eh, con nuestras incógnitas y con nuestros datos. Ya, el paso 5 es, bueno, resolver el ejercicio, obviamente. Y ya en el paso 6 hay que concluir. En este también es importante revisar, o sea, ¿cuál fue nuestro resultado? Muchas veces ese resultado tiene sentido o no. Por ejemplo, si nos preguntan por distancia o por largo, no tiene sentido que nos dé un resultado negativo, por ejemplo. Entonces, ver que ese resultado tenga sentido, que efectivamente estemos respondiendo a lo que se nos pregunta, etcétera, ¿ya? Entonces aquí hay que concluir, ver si tiene sentido y, bueno, responder, obviamente, ¿ya? No sé si tienen duda, al menos por ahora, con alguno de estos pasitos. Es como una guía más que nada, ¿ya? No sé si hay alguna duda con eso. Todo bien, ya, perfecto. Después esto lo vamos a aplicar, así que eso es como lo más importante, ¿ya? Ay, no puedo pasarlo ya. Ya. Expresiones más utilizadas. Aquí, por favor, no se me mareen, vamos a ver hartas. No es necesario que se las aprendan, sino que las entiendan, ¿ya? Así que si hay alguna que no les quede clara, que no la entienden, me avisan, por favor, ¿ya? Ya. La primera es, cuando nos hablan de un número desconocido. Un número desconocido lo editamos como X, generalmente es X, pero también los podemos llamar Y, A, B, etc. Es un número desconocido, ¿ok? Cuando nos dicen el doble de un número, lo multiplicamos por 2. Ya recuerden que la multiplicación es una suma. Entonces, en el fondo, esta expresión, el 2x, lo que nos quiere decir es x más x. ¿Ya? El triple de un número. ¿Ya? También, 3 veces un número, 3x. También se dice así, el triple de un número o 3 veces un número, ¿ya? 3x. La mitad de un número se puede escribir como el 1 medio por x o simplemente x medio. Como a ustedes se les sea más fácil verlo, a veces para algunos es un medio de x o x medios, ¿ya?
el cuadrado de un número es el x elevado a 2. Y el cubo de un número es el x elevado a 3. Esas son como las más clásicas, sobre todo para la prueba, ¿ya? Ahora vamos a ver otras. Estas son un poco más complicadas. Ya, hay aquí. Ya. Uy, no se me pasa, lo siento. De aquí. Un número menos la mitad del mismo número, ¿ya? Entonces tenemos el número x menos, como se anotaba la mitad, un medio de x. Ya, el siguiente es la raíz cuadrada de un número. Así, como se ve, la raíz simplemente de un número que no conocemos en este caso, entonces es x. La diferencia entre x e y respectivamente. Ya, la diferencia, siempre que hablan de la diferencia, es la resta. Y como hablamos de respectivamente, es el x menos y. Luego es la diferencia positiva. Cuando nos hablan de la diferencia positiva, estamos hablando del x menos y, pero en valor absoluto. ¿Ya? Porque el valor absoluto siempre nos entrega números positivos. No sé si alguien tiene dudas con el valor absoluto. ¿Ya? El valor absoluto básicamente es cuando nos transforma un número, sea cual sea, en positivo. Por ejemplo, si tenemos el valor absoluto de 5, nos entrega un 5, pero si tenemos el valor absoluto de menos 5, ese menos se va y nos lo transforma en 5 nomás. Aquí, ya, todo bien con el valor absoluto, no sé si tienen alguna duda con eso. Ya, ya, perfecto. Entonces, cuando nos hablan de la semisuma es la suma, valga la redundancia, x más y, pero dividido en 2. ¿Ya? Esa es la semisuma. Lo cual tiene igual otro sentido, porque la semi habla como de la mitad y la suma es la suma, obvio. Luego nos dicen una cantidad, ahí se pasa una S, pero es una cantidad aumentada en b unidades. Eso nos dice solamente que es un x, una cantidad a la que le sumamos 5, porque es b. Al x, la cantidad aumentada en b significa que le estamos sumando b unidades. Ya. Aquí estas son las últimas, para que no se me maree. Cuando hablamos de una cantidad disminuida en b unidades, o sea, es como similar a la anterior, es el x menos el b. La siguiente nos dice, una cantidad excede a otra en b unidades. Esto nos quiere decir que el x menos b es igual a y. En este caso, ¿cuál sería mayor? Si yo les digo, una cantidad excede a otra en b unidades y les digo que x menos b es igual a y. ¿Cuál es la que excede a la otra? Para ver si les queda claro esta expresión. ¿Cuál es la mayor, x o y? ¿X? X, sí. ¿Alguien le queda alguna duda de por qué es x? Porque esta expresión, básicamente, como la interpretamos, es que x excede en b unidades a y. Entonces, si al x le restamos las b unidades, nos queda igual a y. ¿Se entiende bien? Porque en esa muchas veces hay confusiones. Ya, bacán. Ya, un número multiplicado por sí mismo n veces. Ya, esta es la potencia. Entonces, si lo estamos multiplicando por sí mismo n veces, es x elevado a n. Ya recuerden que la potencia es el número multiplicado tantas veces como nos diga su exponente. Entonces, x, así n veces. ¿Ya? X es a unidades mayor que y. Entonces, esto nos dice que es x igual a y más a. ¿Por qué es así? Porque nos dice que si a y le sumamos a unidades, nos queda igual a x. ¿Ya? Entonces, x es a unidades mayor que y. Entonces, si al y le sumo las a unidades, nos queda igual a x.
Ya, X es a unidades menor que Y. ¿Ya? Entonces, esta es símil a la segunda que vimos. Esta vez sí la vamos a escribir como que al I, si le restamos A, nos va a quedar X. ¿Ya? Entonces, al I, como es mayor en este caso que el X, en A unidades, si al I le restamos A, nos va a quedar X. ¿Esa va bien? ¿Esas las entendieron? Porque muchas veces en esto de que es mayor, menor, excede, se confunden. ¿Les quedaron bien claras estas dos últimas? La de unidad mayor, ya, cool. Ya, X veces A. Esto significa X por A. Porque, como les dije anteriormente, el veces significa el multiplicado, ¿ya? Entonces, X veces A es X por A. Recuerden que la multiplicación es una suma, entonces, si nos dicen que X veces A, entonces tenemos que sumarlas tantas veces y nos da el X por A, ¿ya? Eso sería, esas son como todas las expresiones. Ya, ahora las voy a dejar con la Javi, que está por ahí. Voy. Ya, chiquillas. Vamos a partir. Porque ya vimos lo easy peasy, ¿cachai? No easy peasy. Pero vimos la base, ¿no es cierto? La base de lo que era para construir problemas, que era el lenguaje, ¿no es cierto? Desde ahí vamos a partir, desde ahí vamos a empezar a construir nuestros problemas, ¿no es cierto? Y vamos a encontrarnos con tipos de problemas que tienen ciertas formulitas que nos vamos a tener que aprender, ¿ya? Panchula, dele. Le doy. Ya. Tenemos 4 tipos de problemas, más o menos, por la generalidad, ya que... Oh, aquí faltó una. ¡Ay, no! Oh my God, ya la escribo yo, no te preocupes. Ya. Tenemos las edades, los dígitos, el trabajo simultáneo y la ecuación de itinerario que se las dejo al toque. ¿Por qué no puedo escribir? Porque obviamente no di permiso para que yo escribiera. Espérenme un segundito. Espérenme solo un segundito. Que me estoy buscando. Aquí estoy. Más. Ahora, creo que me hice como anfitrión a mí. A ver. Me voy a silenciar porque Ya. están... Bueno, baby. Y aún así no puedo escribir, así que voy a dejarlo de escribir, pero me prometen que no escriben ustedes, ¿ya? Oye, no puedo escribir ahora. ¿Por qué No no? sé, a mí delante tampoco me dejaba escribir. Lo ¿No? siento, problemas técnicos. Perdón, chiquillos, pero a ver, A mí delante tampoco me dejaba escribir. ¿no? Pausa un poquitito la grabación para que esto no salga. Ya. Voy a pausar la grabación. Ahí estamos grabando de nuevo. Ya, súper. Ya, chiquillos. Entonces, el primer problema que vamos a ver son problemas de edades. Voy a escribirlo. Espérenme. Ahí. Edades. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes parten su edad, ¿no es cierto?, en la actualidad. ¿Cuál va a ser su edad? Por ejemplo, X, o la letra de su nombre, o quienes ustedes quieran. Yo les pregunto, ¿cuántos años tendrán en 5 años más? Si su edad es X. ¿Qué le tienen que hacer a su edad para llegar a la edad? Eso, muy bien. Tiene que ser X más 5, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya cuando vayamos aumentando las edades con el tiempo, vamos a ir sumando. Pero cuando nos preguntemos por las edades pasadas, vamos a ir restando. Por ejemplo, nuestra edad hace 5 años era X menos 5. ¿Ya? Entonces, vamos a ver problemas, ya chiquillos, no se preocupen por esto, pero lo importante son algunas palabras claves, como, por ejemplo, tenía, habla de pasado, tiene, habla de presente y tendrá, habla de futuro. ¿Ya? Entonces, esas palabras son claves para situarnos en el planteamiento que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo les digo, la edad de la pancha hace 7 años, ya la edad de la pancha hace 7 años, entonces eso sería P menos 7, es igual a la edad que tenía la Javi, o perdón, la edad que tendrá la Javi en 3 años más. No, qué gran diferencia de edad, ¿no es cierto? Pero si eso es igual a la edad de la Javi que tendrá en 3 años más, sería J más 3. Súper bien, chiquillos.
Súper bien. P de Panchula, J de Javiera. Muy bien, están súper on hoy. ¿Ya? Así que eso es lo que nos importa. Ya. Entonces, esos son los problemas de edades. Vamos a ver un ejercicio un poquito más adelante, así que no se me preocupen. Y eso, pues, chiquillos. Eso. Ya. Entonces, esos son los problemas de edades. ¿Ya? No está tan complejo, de repente vamos a ir acomplejándolo un poquito más con los enunciados, pero hasta ahora ese es el planteamiento que nosotros tenemos que hacer. Segundo ítem, son lo que son los problemas de dígitos. Dígitos. ¿Ya? Nosotros tenemos el número ABC, por ejemplo, donde A es la centena, B es la decena y C es la unidad. ¿Ustedes se acuerdan cuando éramos re pequeños, ¿no es cierto? Re pequeños, todos. Y resultaba ser de que a nosotros, por ejemplo, nos decían 233 es lo mismo que 200 más 30 más 3. ¿No es cierto? ¿Y qué significa eso? Significa 2 por 10 elevado a 2 más 3 por 10 elevado a 1. Espérame, ahí me faltó el asterisco. Más 3 por, no puedo escribir por 10 elevado a 0. ¿Ya? Entonces nosotros podemos escribir un número, muy bien, nosotros podemos escribir un número como potencia de 10. Entonces, si nosotros tenemos el número ABC, nosotros podemos escribirlo como A por, bueno, a ustedes ya, le voy a poner no por las potencias, sino que por los números, ya. Sería A por 100 más B por 10 más C. Ahí sí, ¿ya? Entonces, así podemos plantear un número. Imagínense entonces que yo les digo, el número de las unidades es n. Ya, entonces tenemos un número de 3 cifras, por ejemplo. No, de 2 cifras, hagámoslo un poquito más sencillo. Vamos a tener un número de 2 cifras, el cual el dígito de las unidades es n y el dígito de las decenas es el antecesor de n. Entonces vamos a tener, por ejemplo, n menos 1. ¿Ya? Perdón. N menos 1 y n. Ese es mi número. ¿Ya? Donde, por ejemplo, déjenme anotar con el dibujar. ¿Ya? Este va a ser un número y este va a ser el otro. Por ejemplo, en vez de tener AB, tenemos en la casillita, en vez de tener AB, vamos a tener, perdón la línea, n menos 1 y n. No tengo idea su nombre brígido. Según yo, son problemas de dígitos. Así lo conozco. ¿Ya? Súper. Entonces yo les pregunto, ¿cómo puedo escribir el número? Y ahí la Vanessa lo sopló. ¿Ya? El número nosotros lo podemos escribir como n menos 1 por 10 más n. Entonces el número es 10n menos 10 más n. Y eso es igual a 11n menos 10. ¿Ya? Entonces, ya, dale. Volvamos. Teníamos un número de 2 cifras. Esta parte es un poquito más compleja, así que no se preocupen. Tenemos un número de 2 cifras. ¿Ya? El dígito de las unidades es n y el dígito de las decenas va a ser el antecesor de n, o sea, n menos 1. ¿Ya? Entonces, este de acá va a ser nuestro número. Ay, no puedo escribirlo, no puedo... ahí está. Este de acá va a ser nuestro número, n-1n, donde n-1 es el dígito de las decenas y n es el dígito de las unidades. Por esta igualdad que tenemos aquí, nosotros sabemos que el dígito de las decenas lo podemos escribir como el dígito por 10 y las unidades el dígito por 1. ¿Ya? Entonces lo que hacemos acá es distribuir el 10 al n y al 1. Y ahí nos queda 10n menos 10, y luego le sumamos el n. Le sumamos el n, ya que nos queda acá. Y si ustedes resuelven eso, les queda 10n menos 10 más n, que sería 11n menos 10. Ahí sí, o todavía hay dudas, para hacer otro ejemplo.
Ahí estamos Gucci o no estamos Gucci. Otro ejemplo, démosle con otro ejemplo. Démosle. No hay problema. Ya. Entendí. Tengamos un número de 3 cifras. ¿Ya? 3 cifras. Vamos a tener 3 cifras ahora. Donde el dígito de las unidades es X. El dígito de la decena va a ser el sucesor de X, que va a ser X más 1, ¿ya? Entonces el dígito de las decenas es el sucesor de... Voy a ponerle 1 espacio para poder hacerlo en las casillas. Ya. Y el dígito de las centenas va a ser el doble de las unidades. Entonces, aquí vamos a tener... ¡Uy, qué feo esto! Aquí vamos a tener un número de 3 cifras donde las unidades son X, las decenas es X más 1 y las centenas es 2X. ¿Ya? Súper. Ya, démosle. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? ¿Cómo yo puedo escribir el número? Puedo escribir el número como 2X por 100, porque está en el dígito de las centenas, más X más 1 por 10, porque está el dígito de las decenas, más X, porque está el dígito de las unidades, ¿no es cierto? ¿Y esto qué nos va a dar? 200X, distribuimos el 10 y nos queda 10X más 10, y nos queda el X. Entonces, ¿cuántas X en total tenemos? Tenemos 211X más 10. Ese es el número, ¿ya? Ese es the number, ¿no es cierto? Ahí quedó un poquito más claro con el ejemplo. Recuerden que si el dígito está en las centenas, se multiplica por 100. Si está en las decenas, no son 220, ya. Cuidado, porque aquí tenemos... El 2X es porque yo lo puse, ¿ya? Es un ejemplo. Yo dije, ¿por qué 2X? Porque se me ocurrió, ¿ya? Entonces, el dígito de las decenas se multiplica por 100, el de las decenas se multiplica por 10 y este de 1. Ya. Ahora vamos a sumar las X, porque vi que me decían que era 220 y no, porque es 200X más 10X, eso nos da 210X. Y después le sumamos una pura X, por ende va a ser 211X, ¿ya? Y después a eso le sumamos 10, que nos queda ahí el numerito, ¿ya? Así que ojo piojo con la suma. Súper. Entonces, estos son los problemas de dígitos por lo general. Podrían ponerle, no sé, además de esto, le podrían decir que la suma de sus dígitos es igual a 3, no sé, o es igual a 5. Y ahí, si ustedes le dicen la suma de los dígitos, ustedes lo que tienen que hacer es decir 2X más X más 1 más X es igual a, por ejemplo, 5. Y ahí resolver la ecuación y darle con eso, ¿ya? Pero estos son los problemas de dígitos por lo general, ¿ya? Sí, hay que fijarse en los términos semejantes, cosa de solo sumar las X. Muy bien. Ya, voy a borrar y vamos a pasar por el siguiente. El siguiente es súper entretenido, a mí me encanta. Es problemas de trabajo simultáneo, ¿ya? Vamos a ponerle aquí. Trabajo simultáneo. Ya. El trabajo simultáneo, ¿de qué se trata? Se trata... No, a mí no me raya la pizarra. Se trata de lo siguiente. Por ejemplo, piensen ustedes. Uno como que tiende a confundir estos ejercicios con proporcionalidad directa o inversa y no tiene nada que ver. Es, por ejemplo, si un trabajador hace un trabajo en 5 horas y otro lo hace en 3, ¿cuánto se van a demorar si lo hacen juntos? ¿Ya? Y para eso hay una formulita que dice así: 1 partido lo que se demora un trabajador o una llave o lo que esté haciendo el trabajo, más lo que se demora lo otro que está haciendo el trabajo, va a ser a lo que se demoran juntos. Veamos esto en un ejemplito. No sé qué números me pueden dar, pero...
Estoy viendo, estoy viendo. Ya veamos. Veámosle ahí cualquiera. Ya, pongámosle que una llave llena una piscina en 3 horas. Una llave A, pongámosle. Una llave A, llena una piscina en 3 horas. Y otra llave B llena la misma piscina en 2 horas. ¿Cuánto se demoran en llenar la piscina si se abren al mismo tiempo? Ambas llaves juntas, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago esto? Yo digo, déjenme dibujar. Va a ser 1 partido en 3 horas. Sí, ahí hay que sacar MCM, muy bien. Más 1 partido en 2 horas. Tiene que ser igual a lo que se van a demorar juntitas, ya que podría ser Z. ¿Ya? Y cabe aquí sacar mínimo común múltiplo entre 3 y 2, que es 6. Y ahí ustedes deberían sumar fracciones. Ya no me voy a detener mucho en eso. Y esto me quedaría 2 más 3. ¿Por qué? Por suma de fracciones, ¿ya? Si tienen dudas con eso, pueden retroceder a algunas clases, ¿ya? Que están en YouTube, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, lo que nos dio la suma de fracciones va a ser 5 sextos, y eso va a ser a 1 partido en Z. Entonces, ¿qué se les tiene que ocurrir para despejar Z? Tienen dos opciones. Una, o simplemente dan vuelta a la fracción, elevan como a la menos 1, o lo otro que podemos hacer es pasar la Z multiplicando, pasar el 6 multiplicando, porque están dividiendo, y luego pasar el 5 dividiendo. Pero vamos a simplificar los cálculos, ¿no es cierto? Y simplemente lo vamos a dar vuelta. ¿Ya? Entonces, si yo doy vuelta, me queda Z y 6 partido en 5. ¿Ya? Elevar a la menos 1 no es tan sencillo, pero sí es muy sencillo cuando solo tenemos dos expresiones, ¿ya? Que serían, por ejemplo, esta expresión y esta expresión. Simplemente lo damos vuelta. Ya, voy más lentito, tranqui, tranqui, tranqui. Vamos. Perdón, que a veces me emociono. Ya, lo que me interesa saber es que si entendimos por qué era 5 sextos era igual a 1 partido en Z. ¿Entendimos eso? Ya, súper. No hay problema con eso. Ya, entonces vamos a hacerlo de la forma larga. Como la Z, no entendiste por qué eran 5 sextos. Ya, voy a borrar entonces. Voy a borrar. Ya, tranqui. Oye, ¿cómo se llama esto? Arriba es 5 porque se mantiene el 1 y se suma solamente lo de abajo, ¿cierto? ¿Era por eso? Es por lo siguiente, tú sacas el mínimo común múltiplo y después, ¿cómo se llama? Después lo multiplicas por cada fracción. ¿Ya? Veámoslo, hagamos todo lentito. Ya. Esos son números que yo puse, ¿ya? El 3 es porque es lo que se demora una llave, sí. Y el 2 surge de lo que se demora la otra llave. Sí, es por la fórmula de arriba. Sí, es por la fórmula de arriba. ¿Ya? Esa es la fórmula que utilizamos para el trabajo simultáneo. Esa fórmula se la tienen que aprender ya, no Sí, no siento, sé, no no la hay pueden otra sacar de opción. ninguna parte. O se la O aprenden sea, o se la tiene aprenden. una forma, pero tienen que aprendérsela, sí. Sí, porfis, aprendan. Saber cómo, sí, y saber cómo usarla. El X representa el trabajo que se demora hacer una llave, que son las 3 horas. El Y es la otra llave, que son las 2. Y el Z representa el trabajo, o sea, cuánto tiempo tardan hacer las dos, ¿ya? Sí, Para que súper bien. cachen bien cuál. Sí, Muy esta es bien. la fórmula que se usa para este tipo de ejercicios. Siempre que te hablan de que, no sé, a veces ponen trabajadores que tardan en hacer una muralla. En este caso, la Javi puso que 2 llaves llenan una piscina. Siempre que les hablen de 2 trabajos que se hacen al mismo tiempo, hay que usar esta formulita. Eso. Sí, muy bien, Pancho. Ya, entonces ahora suma de fracciones. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 3 y 2?
Mínimo común múltiplo entre 3 y 2, súper. 6. 6, muy bien. 6. Entonces luego me pregunto, 6 dividido en 3 me da 2. Y 2 por 1 me da 2. Súper. O sea, espero que estén súper. Luego me pregunto, 6 dividido en 2 me da 3. 3 por 1 me da 3. Así sumamos fracciones. Y eso nos da 5 sextos, que era lo que habíamos llegado antes. Súper. Ya, entonces 5 sextos. Ya, 1 partido en z. Como la z está dividiendo, ¿cómo pasa para el otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Entonces me va a quedar 5 por x. Sí, todo bien con la suma, porque si no saben, o sea, si no sabemos sumar con fracciones, les va a complicar un poco. Ya, súper. Ya. Ya, entonces aquí, como el 6 está dividiendo, también va a pasar multiplicando. Y eso va a ser 1 por 6. Espérenme que se me corrió esta cosa y la voy a tirar para arriba. Ya. Es igual a 1 por 6. ¿Ya? Perdón, aquí era una z, no una x. Me confundí. Ya. Y luego, como el 5 está multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar que z es igual a 6 partido... Déjenme tapar a la panchita. Ahí sí. 6 partido en 5. ¿Ya? Así despejamos esta cosa. ¿Ya? Ese es como todo el proceso que tenemos que hacer para trabajos simultáneos. Recuerden una cosita súper importante, que hay cosas que nos aportan al trabajo simultáneo y hay otras cosas que nos alentan al trabajo simultáneo. ¿Cómo quiere decir eso, Javi? Dime, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si aquí a nosotros, a las llaves, a la piscina, le agregáramos una fuga de agua, es decir, que la piscina tiene una fuga y esa fuga saca agua en vez de llenar, en vez de sumarle otro trabajo simultáneo, se lo vamos a restar. ¿Ya? Por ejemplo, ahí sería 1 partido en X más 1 partido en Y menos, por ejemplo, 1 partido en A. Un ejemplito, ¿ya? Entonces tenemos que reconocer muy bien qué es lo que nos aporta al trabajo y qué es lo que no nos aporta al trabajo. Por ejemplo, si estuviéramos pintando una cerca de azul, ¿ya? Entonces me dicen, 2 trabajadores en distintas horas pintan la cosa de azul y hay otro que la pinta de blanca. ¿Cuánto se demoran en pintarla de azul? ¿Ya? Entonces, la idea es que obviamente los trabajadores sean un poquito más rápido, pero ahí habría que aplicarle lo que es la resta, ¿ya? Porque 2 aportan al trabajo simultáneo y 1, sí, ahí lo restaríamos. Muy bien. ¿Sí? Ahí lo restaríamos. ¿Ya? Entonces es súper importante que hay veces, en la generalidad son puras sumas, pero yo he visto ejercicios, porque yo me estoy preparando para la prueba, también he visto ejercicios donde tenemos que restar trabajo simultáneo, ¿ya? Así que ojo piojo con eso, ¿ya? Ese es el tercer tipo de problema. Y the last, dime, Dame un minutito, quiero hacer una acotación. ya, Fijarse también en las unidades de medida, porque a veces hacen trampa con eso. Por ejemplo, aquí las llaves trabajan en horas, 3 horas, 2 horas, entonces nuestro resultado va a estar en horas. Pero a veces en la alternativa, de repente como uno está medio presionado, que el tiempo, que todo, te las pueden poner en minutos, te las pueden poner en segundos, te pueden jugar de repente una mala pasada. Entonces, fijarse bien en eso. O a veces, por ejemplo, te ponen un dato en horas y te pueden poner un dato en minutos. Entonces ahí habría que hacer como un cambio en las unidades de medida. Así que fíjense también bien en eso, porque si hacen uno con horas y otra con minutos, les va a dar mal el resultado. Y no es la idea, obviamente. Entonces, tienen que hacer ahí un cambio en las unidades de medida, así que atentos con eso. súper, Eso. muy bien. Transformar, muy bien, Esteban, muy bien. Y sí, siempre es 1 partido por la cantidad de horas que se demoran, ¿ya? Ya, súper. ¿Costó esto un poquito? Sí. ¿Serían 50 minutos en el ejemplo? Déjame ver al toque. Déjame calcularlo porque no lo he calculado. 6 O dividido en sea, 5 por 60. No, son 72 minutos, si no me equivoco. sí. O sea, aquí ya podríamos ver que es más de Una una hora. hora, porque es 6 partido en 5. O sea, el 6 es más grande que el 5, o sea, sabemos que ya nos da más de uno. Sí. Entonces Entonces tiene es que ser muy bien. más de una horita. Sí.
te da 1.2 horas, que si lo multiplicas por 60, te va a dar 72 minutos. ¿Ya? Entonces la respuesta en este ejercicio serían 72 minutos o 1.2 horas. ¿Ya? O 1 hora y 12 minutos. También podría ser eso. ¿Ya? Ya, súper bien. Y si fuera un ejercicio como 2 personas se demoran 4 horas, igual sería partido 1 en él. Ah, buena acotación. Ya. No. Es distinto hablar de trabajo simultáneo a de hablar a proporcionalidad. El ejemplo que da la Millaray en el chat habla de proporcionalidad inversa, si no me equivoco. A medida que aumentan los trabajadores, disminuye la hora, ¿ya? Eso es distinto, porque, por ejemplo, en el trabajo simultáneo siempre te dan, no sé, la hora de uno, la hora distinta de otro y cuánto se demoran juntos. Pero en ese caso te dicen que una cantidad de personas se demoran una cantidad de horas trabajando y si nosotros aumentamos esa cantidad de personas, quizás disminuyan las horas trabajando, ¿no es cierto? Y eso se hace con proporcionalidad, ¿ya? Es súper, de verdad que vamos a ver un ejercicio de trabajo simultáneo y es muy típico la forma en que se plantea. Entonces, no o sea, te podrían preguntar cuánto se demoran 6 personas, pero no esas seis personas que te mencionaron, ¿ya? Sino que te preguntarían cuánto se demoran 6 personas que probablemente sean 0 horas. Ah, no sé, no lo he calculado. 4 por 2 es 8, ¿ya? Te podrían preguntar por 6 personas, pero no por esas 6 personas que están trabajando, ¿ya? Porque normalmente aquí es una persona trabaja en una cantidad de tiempo. Una persona trabaja o una máquina o una llave, solo una trabaja en una cantidad de tiempo, ¿ya? Eso es importante de ver, pero muy buena la acotación, muy buena. Ese tipo de ejercicios que plantea la Millaray es de proporcionalidad inversa, así que se hace de forma distinta como ustedes ya lo podrán haber trabajado. ¿Todos entendieron la diferencia? Porque igual es medio Sí, es difícil complejo. verlo a simple vista. Uno es si te dicen una persona hace el trabajo en este tiempo, otra en un tiempo diferente a que te digan. Si 4 personas hacen el trabajo en tantas horas, entonces ¿cuánto se van a demorar en 6? Si lo hacen el mismo trabajo 6 personas, son problemas diferentes. ¿Quedó clara la diferencia? Si Chiquillos, alguien pudiera decir, súper ya, bacán. bacán, súper chiquillos. Un 10 para ustedes. O sea, un 8.50 para ustedes. Sí, si ustedes, y normalmente, y en sí esa fórmula no cambia, no cambia. A lo más, lo único que puede cambiar es un más o un menos. Pero la fórmula siempre mantiene su misma como construcción, ¿ya? Entonces voy a borrar. Súper. Y el último tipo de trabajo, que no tengo un ejemplo para este, es de la ecuación de itinerario. La ecuación de itinerario se la voy a poner aquí. Es BF es igual a... No. XF, ¿o no? XF es igual a XI más BI por T, BI por T. ¿Esa? ¿O me falta la aceleración? No, está bien. Esa, ¿o no? Está silenciada, amiga. En un movimiento que no tiene aceleración, claro, sería Sí. así. Pero en general esta no es tan clásica en la PSU, Eso, pero igual se ve como por si acaso. sí. Sí, normalmente este tipo de ejercicios, esta fórmula es física, por lo tanto no se aplica tanto en lo que es la matemática, pero sí hay uno que otro ejercicio de velocidad en la, ¿cómo se llama? Itinerario, ecuación de itinerario. ¿Ya? En este caso es una ecuación en la cual no hay aceleración, ¿ya? Los autos no aceleran, por ejemplo, se mantienen a una misma velocidad. Cuídate, cuídate si te vas, ¿ya? Se mantienen una, ¿cómo se llama? Sin variar su velocidad, entonces se utiliza esta fórmula, ¿ya? Pero no es muy típica, yo la verdad nunca he trabajado con esta fórmula y llevo varios años trabajando en lo que es PSU y casi nunca la he trabajado, más que en No, física. En las física, clásicas son dígitos y trabajos simultáneos, son sí. como... Y edades también. Ah, sí, obvio, edades, sí. Edades.
Esas son las tres más típicas y esta es como una fórmula que anoten, donde XF es la posición final, XY es la posición inicial, BI es la velocidad inicial y T es el tiempo. Ya lo voy a anotar ahí. XF, uy, Si van a dar física, se tienen que saber Sí. esta formulita. XY, posición inicial, BI, velocidad inicial, y T es igual a tiempo, ¿ya? Entonces solamente podrían como anotar la fórmula y tenerla presente por si acaso, ¿ya? Pero por lo menos no tengo ningún ejercicio que mostrarles donde podamos utilizar esta forma matemáticamente hablando, ya más que ir y reemplazar en la ecuación, ¿ya? Así. ¿Dudas, consultas con la fórmula en sí? Porque más allá no la puedo trabajar porque no traje un ejercicio preparado para esto, ¿ya? Para que partamos con los ejercicios de lleno, ¿ya? Ya, chiquillos, miren, todos los ejercicios están en el Power. No sé si subimos los Power o subimos solo la grabación. Me parece que se suben, la verdad no estoy segura, pero igual podría como leerle los problemas y vamos anotando los datos como en la Ya, pizarrita. ya. Así que les voy a leer los problemas, ¿ya? Esperen, Problema número 1. ya, dale. Atención. Por X tarros de pintura que se compran, se paga P pesos. ¿Ya? Ya. Si todos los tarros tienen el mismo precio, ¿cuál de las siguientes expresiones representan cuánto se paga en pesos por comprar 2 tarros menos de pintura? Ya. Te voy a dictar las alternativas igual para que quede. Ya. Aquí estamos Dos haciendo los tarros, mismos ejercicios que los PPT, chiquillas, así que no se preocupen, ya que vamos a ver todo igual. Este ejercicio igual lo vimos como a una clase anterior y igual lo hicimos. ¿En serio? Sí. ups, ya, pero para las que no han Este venido, planteamiento, qué raro, a ver, qué, ya, qué chantas. Ya, pero lo vamos a hacer rapidito, ya, para aquellos que no lo han visto y para aquellos que sí, espero que tengan la respuesta correcta. ¿Ya? y la pregunta dice por comprar 2 tarros menos de pintura. Por comprar 2 tarros menos de pintura. Ya, y la alternativa A es P partido en X menos 2. ¿Ya? B es P dividido en X menos 2. Ahí vayan calculando. La C es P menos 2. Todo eso dividido en X. La D es PX menos 2. Y la E es igual, es P por X menos 2 dividido en X. Ya, súper. Este es DEMRE, así que probablemente ya lo hayan visto en algún modelo, alguna guía, qué sé yo. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta correcta, chiquillos? ¿O todavía no la calculan? Súper. Perfecto que lo hayan visto. Lo vamos a ejercitar harto. Quizás son distintas formas de resolución. Súper. Ajá, es la E. Muy bien. Sí, es la E. ¿Por qué? Yo aquí lo voy a hacer rapidito, para aquellos que ya lo hicieron. Ya, entonces, por X tarros de pintura se paga P en total. ¿Ya? Es decir, el precio unitario le vamos a poner A. El precio unitario de cada tarro de pintura por la cantidad de tarros de pintura que compramos va a ser P. Entonces, Disculpa. dime. Sorry. Es que es más fácil la regla de 3. Muy bien. Muy bien. Es A, por ejemplo, T. Ya, súper bien. Ya. Muy bien. Ya. Voy a enseñárselo de las dos formas. Sí. Ya. Las dos formas que tenemos, que yo me complico tanto para hacer los ejercicios, chiquillas. Pero vamos a ir aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces. Ah, ya, de la otra forma te perdiste. Ya. Entonces vamos a hacerlo simplemente con regla de 3. Hoy borré todo. Ya. Perdón por repetir un ejercicio, chiquillos, no lo habíamos visto. Ya, ojalá hubiéramos puesto otro, pero no lo vimos antes. Ya, bueno. Que borré la... ¡Ay! ¿Por qué borro eso? Ya, filo. Ya.
Entonces, por regla de 3, como ustedes ya saben, sabemos que por X tarros de pintura se pagan P pesos. Sí, lo voy a hacer con ambas formas. Y por X menos 2 tarros de pintura vamos a pegar un total de no sabemos cuánto. Entonces, el total, multiplicamos cruzado, va a ser X menos 2 por P, y eso partido en X. Súper bien. A mí no se me había ocurrido con hacerlo con regla de 3, así que ahora les voy a enseñar la forma en que yo lo hice por lo menos, ¿ya? Cuando lo hice. Yo decía, el precio por cada unidad de tarro, por todos los tarros que compramos, es P, ¿no es cierto? Entonces, el precio de cada tarro va a ser P partido en X. Entonces, ¿cuánto me salen todos los tarros si yo compro X menos 2 tarros? Va a ser el precio de cada tarro por X menos 2. ¿Ya? Súper. ¿Ya? Muy bien, Pancha. Un 7. Entonces, habían dos formas de hacerlo. Yo lo hice con esto y la otra era con regla de 3 simplemente, ¿no es cierto? Entonces, súper. ¿Dudas, consultas? P de X es el precio de cada tarro, ¿ya? Y X menos 2 es la cantidad de tarros que compramos. Por ende, por eso multiplico P partido en X por X menos 2, ¿ya? Esas son las dos formitas que tenemos para hacerlo. Y bueno, en la matemática ustedes tienen que saber que existen miles de formas de hacer ejercicios, millones de formas para llegar al mismo resultado, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden usar lo que más les convenga, lo que más entiendan o lo que más rápido y sencillo sea, ¿ya? Entonces, dale, Pancha, con el siguiente. Al tiro. Ya, dice, el dígito de las decenas de un número de 2 cifras Ya, el dígito de las decenas es... es igual al antecesor del dígito de las unidades. Ya, si el dígito... ¿Podrías poner el ejercicio el anterior? ¿El anterior, Sofía? Si quieren les puedo mandar Sí, los pantallazos de los ejercicios por el grupo. podría mandar, ya, en el grupo de WhatsApp se va a mandar el PPT, ya, ahí están los Sí, ejercicios con las respuestas correctas, la materia, sí. ya, así que aquí solamente vamos a ver la resolución, ya, súper, muy bien, buena, Pancha, mándalo por mientras si quieres, bueno, no lo mandes todavía porque ya pueden ver las respuestas. Para la respuesta. Entonces el dígito de las decenas es el antecesor del dígito de las unidades. Ya, pero espérate. Dice, si el dígito de las unidades es n, Ya, entonces la expresión que representa al sucesor del doble del número, ya. No voy a anotar las alternativas, lo vamos a hacer simplemente así, ¿ya? Entonces, vamos a tener un número de 2 cifras, donde el dígito de las unidades es n, y el dígito de las decenas es el antecesor de las unidades. Por ende va a ser n menos 1, ¿ya? Esto lo vimos también en el primer ejercicio, ¿no es cierto? Que se me había olvidado que había puesto ese, entonces a veces repito los ejercicios, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros escribimos el número? El dígito de las decenas lo multiplicamos por ¿cuánto? ¿Por cuánto lo multiplicamos? Por 10. Por 10, súper bien. Y el dígito de las unidades por 1. Entonces solamente vamos a dejar eso. Entonces el número del que nosotros estamos hablando es 10n menos 10 más n. Entonces el número que nosotros vamos a trabajar es 11n menos 10. ¿Ya? Entonces, yo les voy a preguntar ahorita. ¿Ya? Es un menos 10, ¿ya? ¿Qué tenemos que sacar primero? ¿El sucesor del doble del, o sea, el sucesor del número o el doble del número? ¿Qué sacamos primero? Lean lo que nos están preguntando, que está en la pizarra, ¿ya? Entonces, ¿qué sacamos primero? ¿El doble o el sucesor? Súper bien. Primero sacamos el doble. Luego vamos a sacar el sucesor, ¿ya? Porque primero nos preguntan el sucesor del doble. Entonces, lo primero que hacemos es sacar el doble. Sería 2 por 11n menos 10. Y eso, espérenme,
eso me da, distribuyo el 2 y me da 22n menos 20. Ahora, para nosotros llegar al sucesor, ¿qué tenemos que hacer? Sumarle 1. Sumarle 1. Muy bien, chiquillos. Muy bien. Entonces, a este número de acá le vamos a sumar un 1. ¿Y qué va a pasar? Menos 20 más 1 es menos 19. Por ende, la expresión que determina el sucesor del doble del número va a ser 22n menos 19. ¿Ya? Klaroski como la Woski. Todo claro, todo bello, todo Gucci. Ya, Milla, ¿dónde te perdiste? El menos 19 salió de que teníamos el menos 20 y le sumamos un 1. Entonces, menos 20 más 1 es igual a menos 19. ¿Ya? Entonces, el menos 20 más el 1 nos da menos 19. ¿Ya? Todo Pulentowski. Buena. Súper. Súper bacán. Ya, Pancha, vamos con el siguiente. Ya. El tercero dice, un maestro A hace un trabajo en 6 horas. Estaba escribiendo en el chat. Ya. Ya. El maestro A Hace el trabajo en 6 horas. Mientras que el maestro B lo hace en el doble del tiempo. Ya. ¿En cuántas horas realizarán el trabajo juntos? Ya. Entonces aquí huele al toque a trabajo simultáneo, ¿no es cierto? Entonces, el maestro A, sí, MC again. El maestro A lo hace en 6 horas. Y el maestro B lo hace en el doble del tiempo. Por ende va a ser 6 por 2 y eso va a ser 12. ¿Ya? El doble del tiempo de A es 6 por 2, que es 12. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a plantear esto? Ustedes saben el 1 partido en algo, ¿no es cierto? 1 partido en 6 más 1 partido en 12 es igual a el tiempo que demoran juntos, que va a ser, por ejemplo, 1 partido en X. ¿Entendimos el planteamiento de la ecuación para ir avanzando con la suma de fracciones? Sí, pues, ñaña. Ya, bacán. En la formulita, simplemente aplicar la fórmula. Luego, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que el mínimo común múltiplo entre 6 y 12, ¿cuál es? 24. 12, cuidado, 12. Se elige el mínimo múltiplo que tengan ambos. Entonces, es 12. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico 12 por 6, o sea, 12 dividido en 6, me da 2. ¿Es 2? 12 dividido en 6, 2. Sí, 2, súper. Y 2 por 1 es 2. ¿Ya? Y 12 dividido en 12 es 1. Y 1 por 1 es 1, ¿no es cierto? Entonces, eso es 1 partido en X. Muy bien, Katy. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tener 3 partido en 12 es igual a 1 partido en X. ¿Ya? Que es lo mismo que si simplificamos al tiro y nos da 1 partido en 4. ¿No es cierto? Simplifico el 3 con el 12 y nos da 1 partido en 4. Muy bien, chiquillas. Entonces paso el X multiplicando con el 1 y me da 1 por X. Paso el 4 multiplicando con el 1 y me queda 1 por 4. Y nos da que la cantidad de horas que se demoran en hacerlo juntos son 4 horitas. ¿Ya? 4 horitas. Súper bien. ¿Dudas, consultas del ejercicio, alguna parte donde se hayan perdido para retroceder y hacerlo Gucci?
Súper. Todo clarinete, todo ok. Gracias. Ya, bacán. Súper, chiquillos. Vamos como bien entonces. Nos quedan como 2 ejercicios, un ejercicio, Pancha. Uno, creo. Igual para la amiga que dijo 24, va a dar el resultado igual, Sí, pero va a dar una fracción que van a tener que simplificar, porque probablemente, como les den, va a estar las alternativas, entonces las van a tener que simplificar. Y además que es más latoso estar multiplicando 24 por sí. un número, ¿ya? En este caso no sirve. Sí, dale, Pancha. No, sigue tú, yo. Ya. Ya. Recuerden que el mínimo común múltiplo es el mínimo común que tengan en común, o sea, el mínimo múltiplo que tengan en común los dos números. ¿Ya? Por eso se elige el más pequeño. Obviamente puede servir uno más grande, como dice la Pancha, pero la fracción a simplificar es bastante más grande. Consulta. ¿Cuál consulta? El 1/4 salió de que dividimos 3 partido en 12. Si tú simplificas el 3 con el 12, te da 1 partido en 4. Porque 3 dividido en 3 es 1 y 12 dividido en 3 es 4. ¿Ya? Aquí simplificamos la fracción por 3. ¿Ya? ¿Gucci o no Gucci? Seba, ¿Gucci o no Gucci? El 1/4 sale de siempre Gucci, eso. Siempre hay que llegar a un resultado irreductible por la generalidad. Por la generalidad, dependiendo de las alternativas, siempre te piden un resultado irreductible, por la generalidad de las cosas. ¿Ya? Súper. Entonces, démosle. Hay que puro darle. Ya. Dale, Pancha, con el último. Te escucho que estás silenciada. Lo siento. Que me silencio porque está mi perrito ladrando de repente. Ya. Dice, ¿se puede determinar la diferencia de edades entre Ana y María? Espérame, que estoy escribiendo en el chat. Ahora sí. Perdón. Se puede determinar la diferencia de edades. ¿De quién? Entre Ana y María, respectivamente, si se sabe que 2 puntos. 1. La edad, 1. sí, la edad de Ana es el triple de la edad de María. Ya. Y 2. Hace 5 años, Ana tenía la edad actual de María. Ya. Entonces, Entonces, dime. Para dar un poco de datos de esta pregunta, este tipo de preguntas se llama de insuficiencia de datos y en general es el tipo de pregunta de que como que más problemas genera porque muchos no entienden bien cómo resolverlo, ¿ya? Aquí como el tip que al menos yo les considero es tratar de resolver el enunciado con la primera afirmación. Y ahí ver si se puede o no se puede calcular. Después tratarlo con la segunda, ¿ya? Y luego de haberlo hecho cada uno independiente, trato con las dos, ¿ya? Entonces, si me sale la 1 sola y la 2 no me sirve, es 1 por sí sola. Si la 1 no me sirve, pero la 2 sí, por sí solas, es 2 por sí sola. Ahora, si las dos me sirven independientes, es cada una por sí sola. Y si con ninguna de las dos puedo, trato juntas. Y si juntas puedo, es Ambas juntas. ambas juntas, 1 y 2. Eso. Y si no, Y si no se puede, falta información. así es. O se requiere información. Entonces, Anita este tipo de preguntas, dale. Anita levantó la mano. No sé si tiene alguna duda o si se levantó como... Por equivocación. Sí, no, realmente tengo una duda. Es que quería saber cómo se llama esta clase de ejercicios. Creo que era como insuficiencia de algo. Insuficiencia de datos. Insuficiencia de datos. Sí. Muchas gracias. De nada. Ya. Ya vamos. Entonces,
¿Qué nos están pidiendo, chiquillos? Súper importante. Preguntarnos qué nos están preguntando. O sea, what the fuck, ¿ya? ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando A menos M, porque es la diferencia, bueno, A es la edad de Ana y M es la edad de María, por si acaso, ¿ya? Entonces nos piden la diferencia entre las edades de Ana y María respectivamente. ¿Qué significa el respectivamente? Significa que es en ese orden, A menos M. Probemos con la primera afirmación. Como la Anita ya lo dijo, Ana tiene actualmente el triple de la edad de María, ¿no es cierto? Si nosotros reemplazamos, por ejemplo, acá, podemos decir que 3m menos m es 2m. Y eso la verdad es que nos sirve o no nos sirve. En la primera nos falta info. En la primera, estamos viendo la primera, chiquillos, solo la primera. ¿Ya? Entonces, con la primera no podemos resolver mucho. ¿Ya? Entonces, la 1 por sí sola, chao, nel pastel. ¿Ya? Entonces, borramos esto. ¿Qué nos dice la segunda? Hoy borré todo. Ya. ¿Qué nos dice la segunda? Ya. La segunda nos dice lo siguiente. Hace 5 años, Ana, o sea, Ana hace 5 años, tenía la edad que tiene actualmente María. Y eso va a ser igual a M, ¿no es cierto? Porque actualmente María tiene M y hace 5 años Ana tenía A menos 5 años. ¿Klaroski? ¿Qué podemos hacer con esto? Ustedes me van a decir magia. Pero yo puedo pasar la M como está sumando, la paso restando, y el 5 como está restando, lo paso sumando. Y me queda A menos M es igual a 5. Chale, Javi, nos servía solo la 2. Con la 2 ya tenemos la diferencia de las edades. ¿Ya? Entonces no necesitamos las dos juntas, sino que solo necesitamos las 2. Cáchense esa, chiquilles. Brígido. Yo quedo loca. Por eso ¿Entendimos? decíamos que es importante saber bien qué nos están preguntando. No nos están preguntando la edad de Ana, no nos están preguntando la edad de María, nos están preguntando la diferencia. Sí. Dale, Pero ya, sí, Milla. Lo que pasa con la 2, ya. Ya. Por ejemplo, con la 1, si nosotros restábamos las edades, nos quedaba, por ejemplo, 2m. Ya, 2m. Y necesitábamos saber la edad de m, la edad de a, qué sé yo, pero 2m no nos servía como la diferencia de edades porque tenemos una incógnita. Mientras que en la siguiente tenemos que a menos 5 es igual a m. Y yo, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a menos m es igual a un número, ¿ya? A eso es lo que quiero llegar, a un valor numérico de a menos m. Entonces, con esta ecuación de acá, yo la puedo trabajar. Puedo tirar el m restando y el menos 5 sumando, ¿ya? Entonces, ahí me queda a menos m es igual a 5. Entonces, ahí tenemos la diferencia de las edades. ¿No es cierto? Entonces, con la 2 solamente, con la 2 solita, o sea, sería solo 2. Sí, tranqui. Consejos, como decía la Pancha, subrayar. Subrayar, preguntarse lo que se están preguntando realmente, escribir, me están preguntando A menos M, ¿ya? Sí, puede ser, ¿ya? Entonces, puede costar un poquito, ¿no es cierto? igual, como spoiler, esto de fijarse bien en lo que están preguntando es súper importante, sobre todo para geometría. Porque en geometría de repente, ¿qué hacen? Te ponen una circunferencia y te tiran 2 rayitos. Y te dicen que tú no conoces una parte de ese rayito. Entonces uno, ¿qué hace? Calcula X, esa parte del rayito que no conocemos. Pero en el enunciado te preguntan todo el segmento o te preguntan la suma de los segmentos. Entonces eso en geometría es clásico, es típico, entonces por eso es fijarse bien en esas cositas, en qué nos están preguntando. Súper. Ya, chiquillos. Entonces, terminamos
Sí, ojalá se motiven. Ya, entonces terminamos con los ejercicios. Pancha, proyecta el Power para lo último. Voy a dejar de proyectar yo, que no encuentro dónde me quedó la cosita. Ahí sí. Ya, súper. Comparte tú, Panchita. A eso vamos. Ya, voy a ponerlo en grandecito. Ahí. Ya, eso, básicamente, que recuerden que el preu es gratuito, está en busca de donaciones. Así que si alguien se pudiera dar una vuelta por la página del preu, estaría bien. Además, en la página del preu se pueden registrar y entrar al aula virtual, donde está todo, hay más material, no solo de matemáticas, sino de otras áreas. Así que eso. Súper. No sé Y si- la última. Eso. Ayúdenos a mejorar, chiquillos. Es súper importante que ustedes con este código en Mentimeter puedan escribir más o menos qué le pareció las clases, en qué deberíamos mejorar. Sé que tendría que ir un poquito más lento. Sí, hoy día estaba muy emocionada porque era mi primera clase, entonces estaba medio nerviosa. ¿Ya? Pero ayúdenos a mejorar porque sus críticas siempre nos van a ayudar, siempre que obviamente sean súper constructivas, ¿no es cierto? Voy a dejar de grabar.